Buenas gamer, hoy vengo a hablarles con mucha sinceridad con respecto a la gráfica RX 570 de 4 GB para que ustedes puedan tener la suficiente información sincera y real de alguien que tiene esta placa para que después decidan si la van a comprar o no en el 2020. Pero antes, vamos con la intro. Mientras les voy contando mi experiencia con esta placa y mi opinión, voy a dejarle de fondo las imágenes de 4 juegos que fui jugando para que vayan viendo los FPS y cómo funciona la placa mientras grabo con OBS. Los juegos que estuve probando son el Fortnite, Call of Duty Warzone, uno que es muy similar al Phasmophobia que se llama Outlast y Genshin Impact. Estuve viendo que hay varios videos donde dan una opinión sobre esta placa y sobre su rendimiento, pero creo que nadie termina diciendo la verdad con respecto a esta placa comparándola con otras opciones similares en el mercado, que son sus competencias directas. Por esto mismo decidí entonces contar mi experiencia y analizar lo que ofrece hoy en día el mercado y los precios que tienen las placas que son muy similares a esta, y de eso sacar una conclusión y decirles a ustedes la verdad sobre esta placa, si realmente conviene o no comprarla. Yo quiero que al finalizar este video ustedes tengan las herramientas suficientes para poder analizar y ver si realmente les conviene comprar una placa como esta o irse por una que en el mercado tiene un precio similar y tiene algunas ventajas y por ahí otras desventajas. Como todo en la vida hay pros y contras, pero van a poder elegir una que va a satisfacer sus necesidades reales. Particularmente yo hoy les voy a hablar de la RX 570 de 4 GB de la marca Gigabyte, que a mí me resultó buenísima, la verdad. Las temperaturas son muy buenas de fábrica y no hace falta toquetearlas mucho para que baje su temperatura o haya que subir la velocidad de los ventiladores para que refresque mejor. Sé que hay algunas como las ASRock que tienen algunos problemas de temperatura. La verdad que con Gigabyte no tuve ningún problema. Más allá de eso, es muy sencillo controlar esto de las temperaturas con el programa MSI Afterburn. Si esto les interesa, podemos hacer un video cortito explicando cómo manejar las temperaturas de las placas y cómo poner en pantalla las temperaturas y los voltajes que utilizan y el porcentaje que se está utilizando de cada componente de la PC. Esta gráfica viene en la parte trasera con un conector HDMI, un DVI-D y 3 puertos DisplayPort. Cuenta con 2 ventiladores de 90 milímetros que junto a sus 3 heat pipes de cobre puro que tocan directos la GPU proporcionan una buena calidad de enfriamiento. Un detalle menor pero que suma es que encontramos las letras de la marca más unas letras que te indican cuando los ventiladores están en reposo o están andando muy lento, con unos colores RGB que van cambiando todo el tiempo. Esta placa se conecta con un conector PCI Express de 8 pines a la fuente. Yo esta placa la tengo desde abril del 2019, un poco más de un año. Me vino con 2 juegos, el The Division y el Resident Evil 2 Remake. Y la verdad que para ser juegos que pedían una placa relativamente buena para ese entonces, como una GTX 1060, con la 570 la verdad que funcionaban muy bien, no me podía quejar. Pero al pasar el tiempo, ya llegando al 2020, utilizando el tiempo que tenía más libre por la pandemia, me fui dando cuenta que con los nuevos juegos esta gráfica se iba quedando un poco atrás, sobre todo a 1080p. Todas las comparaciones voy a intentar de hacerlas a 1080p. Quiero que eso quede en claro. A muchísimos juegos, para jugarlos a 60 fps estables, tenía que bajarle la calidad a media o mínima. Jugarlo en alta a 60 fps era casi imposible. Pero más allá de los juegos, al querer empezar en este mundo del stream, me di cuenta que la gráfica también se quedaba bastante corta en muchos aspectos y en muchos juegos. Por ejemplo, al querer streamear el Call of Duty Warzone, más allá de que el stream tiene que ver con muchas cuestiones, como de un micro decente, una cantidad de RAM relativamente buena, la verdad que la gráfica no ayudaba para nada a la hora de hacer un stream de este juego. Quedaba muy corta. Se podía ofrecer una especie de stream de una calidad muy mala,
pero no era lo que yo estaba buscando. Con el Apex Legends me pasó algo más o menos similar. Al requerir un poco menos de PC que el Call of Duty, se podía ofrecer un stream que era visible para el espectador, pero tampoco era que podía abusar de la calidad y ponerla más alta, por ejemplo. En un juego que sí puede ir bien, es el CSGO, por ejemplo, que podés ofrecer una calidad de stream bastante buena y fluida, ya que es un juego que no requiere tanto. Pero en resumen, las tarjetas gráficas de AMD de esta gama de RX 500, la verdad que le falta todavía un poco, o quedaron un poco obsoletas para la cantidad de gráficas que aparecieron después, para ofrecer stream de buena calidad. Pero siendo sincero, la verdad es una buena tarjeta gráfica que te va a dar muchas satisfacciones, sobre todo si vos lo que querés es jugar. Si querés jugar a 1080p, a una calidad media alta, de juegos que no exijan tampoco tanto, vas a tener una respuesta favorable. Digo, en un Resident Evil 3 Remake vas a tener 60 FPS estables y vas a poderlo jugar bien en una calidad alta. Pero hay juegos que están saliendo ahora que no vas a llegar a tener esos 60 FPS estables que uno quiere. O hasta hay juegos competitivos en donde uno busca tener una cantidad de frames por segundo estables para poder lucirte y jugarlos bien. Y hay veces que tampoco los conseguís los estables. Por eso les aconsejo que si ustedes se quieren basar exclusivamente o sobre todo en stream, sinceramente yo les aconsejo que vayan por una 1650 Super, que está en un precio más o menos similar. Por ahí está un poquito más alta, pero si ustedes quieren dedicarse a hacer streaming, van a tener una gráfica mucho más nueva, con GDDR6 y con un códec que se llama NVENC, que le va a facilitar muchísimo y a mejorar mucho la calidad de un stream. O sea, van a ir por algo mucho más nuevo y que a futuro le va a servir mucho más para los títulos y para un stream de buena calidad. Yo sin duda, si tengo que elegir, iría en este momento por una 1650 Super, hoy en día. De la marca que puedas, obviamente. Pero hoy el mercado ofrece una cantidad muy grande de marcas a un precio mucho más barato. No siempre tenemos que ir por una MSI o por una Asus. Podemos ir por una Palit o alguna otra marca que por ahí no son tan conocidas, pero con la garantía que te dan terminan siendo buenas igual y rinden bien. Pero ahora, si tu objetivo es jugar juegos, digamos tranquilos, que no exijan demasiado requisitos, o querés actualizar un APU pero estás bastante justo con la plata, hoy por ahí podés conseguir una RX 570 de 4 GB a 14.000 o 15.000 pesos si encontrás alguna oferta buena. Y si eso es tu presupuesto para comprar una placa de video, te va a servir muchísimo y la vas a aprovechar mucho. Vas a poder jugar a 1080p tranquilo, con buenos FPS, ya te digo, a juegos AAA actuales pero que no requieran tanto. Por eso, si la encontrás a un precio relativamente bajo comparado con una 1650 Super, o la encontrás usada, que te la vende un amigo en buen estado, a un precio bueno, y yo te digo, anda para adelante, porque vale la pena realmente como placa para jugar, sobre todo, si lo tuyo es viciar. Pero si tenés la posibilidad de ahorrar un poco más, por ahí por 20.000 pesos argentinos, encontrás la 1650 Super de alguna marca no tan conocida, pero que te va a servir igual. Y si querés hacer un stream, lo vas a poder hacer tranquilamente. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado esta opinión personal que armé sobre la RX 570 y espero que les sirva para decidirse si comprarla o no, o ver qué se compran para terminar de armar su computadora gamer. Si el video te gustó, no te olvides de dejarme un like, y si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Si te gustaría ver otro tipo de contenido, déjamelo en la caja de comentarios, así sé qué tipo de video te gustaría ver y puedo hacer uno relacionado a eso. Y no te olvides de seguirme en mis redes. Gracias por estar del otro lado mirando y nos vemos en el próximo video.